AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias una vez más a ustedes por permitirnos, a Daisy y a mí, entrar a sus hogares. Gracias al Dios nuestro Señor clemente y misericordioso que nos permite estar todavía con ustedes en este mundo de los vivos. Gracias una vez más en este programa dedicado al mundo del trabajo. Vamos a iniciar como siempre haciendo nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a dar la lectura del domingo 3 del tiempo de Pascua de Resurrección. Y vamos a dar esa lectura del domingo 1 de mayo, que es el tiempo ya tercer domingo de Pascua. Y vamos a hablar también en este domingo, vamos a hablar sobre el domingo, ¿verdad? 1 de mayo, de las actividades, etc. Hoy tenemos un programa con un contenido sumamente importante y especial. Bien. Por la celebración del Día del Trabajador. Trabajador. Bueno, la primera lectura que nos presenta la Iglesia para mañana, primer domingo de mayo, Día de los Trabajadores, dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ¿verdad? El evangelista fue el que escribió ese libro. En su capítulo 5, al 27, 32, 40 y 41, nos dice lo siguiente San Lucas en los Hechos Apostólicos. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: No le hemos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese. Jerusalén con sus enseñanzas quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres que resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Eso es palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor. El Salmo 29, varios versículos, dice que te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tened para el Señor, fieles santos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto y por la mañana el júbilo. Señor, socórrenos. Cambiaste nuestros lutos en danzas, Señor. Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Amén. La segunda lectura es del libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículos del 11 al 14. Y San Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, nos dice lo siguiente: Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono
y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y oía todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, en el mar, todo lo que en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y el Cordero, la alabanza y el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vientos respondían: amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Eso es palabra del Señor. Y el Evangelio que nos presenta en este tercer domingo de la Pascua de Resurrección es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 21, versículos del 1 al 19. Dice San Juan que en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaban ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Y él les dice: echa la red a la derecha. Y entonces ellos echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven a unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traed los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mi cordero. Y por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde quiera. Pero cuando ahora eres viejo, extenderá las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú quieres, donde no quiere. Esto dijo aludiendo
a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, seguidme. Esto es la palabra de Dios. Amén. Bueno, aquí tenemos un evangelio hermosísimo. Es muy hermoso. Trata de varios tópicos sumamente interesantes. Un tópico importante es la aparición de Jesús, ya la tercera vez que aparece Jesús, y se le aparece a ellos. Una pesca milagrosa, acababan de echar las redes y no habían tomado nada. Finalmente Jesús se presenta y le dice que si hay comida. ¿Mm? Que si hay comida para él, ¿no? Sí, primeramente que no había nada. No hay nada. Entonces echa las redes. Y echaron las redes. En otro evangelio habla de que, otro evangelista habla de que le dice, Señor, acabamos de tirar las redes y no hemos conseguido nada. ¿Cuándo vamos a tirar? Entonces echan las redes al mandato del Señor y cogen 153 peces grandes, que la barca no se rompió las redes, que lo normal es que con tantos peces se rompiera, sí, claro. Pero no se rompió las redes, y entonces Jesús come con ellos. Este es un evangelio hermoso, empatado con otra redacción que escribieron otros evangelistas cuando Jesús está comiendo. En otro evangelio no está uno de los evangelistas importantes, que cuando le dicen, el Señor estuvo con nosotros, estuvo aquí con nosotros, Señor, y comió con nosotros. Entonces él dice, si no meto mis manos, mis dedos en sus llagas, y en su costado, en su costado, y no meto mi mano en los costados, no voy a creerlo. Narra en otra ocasión que se presenta a Jesús y le dice, ven. Ese evangelio nos tocó en la semana pasada. Entra tu mano, ven, soy yo, denme de comer, y comes. Claro. Ahí hay todo un misterio. ¿Cómo es posible que ya un cuerpo resucitado pueda comer? Ahí hay todo un misterio, ¿no? Que uno, sí, es un misterio que uno no entiende. No lo logra entender, porque un cuerpo resucitado ya no tiene esa... Pero sin embargo Jesús come con ellos y come. Bebe vino. Entonces, en ese sentido, no, ahí no había vino porque ahí no había vino, era en la playa, y era ahí lo que había en los peces. Okay. Bueno, pero de todos modos, y tampoco eso en la última cena sí, pero todavía no habían sucedido los hechos. Pero otro hecho importante que narra el Evangelio es el hecho muy importante, es el hecho con mucha claridad de Jesús con ellos, conversa, dialoga, habla, es el mandato a Pedro. De ahí la iglesia se apoya para en lo siguiente. Jesús humanamente forma un equipo. Sí, lo sé. Un equipo. Ese equipo, como todo equipo humano, tiene que tener un jefe. Sí, por supuesto. Porque si no tiene un jefe, se destruye. Todo el mundo es jefe, entonces. Todo el mundo es jefe. Y eso sí no se puede. Eso no puede. Debe de existir una dirección. Y entonces Jesús coge a Pedro y le da en 3 ocasiones, le pregunta que si tú me amas. Y la última pregunta, la última vez, Pedro se entristece. Señor, tú sabes que yo te quiero. Sí. Tú todo lo sabes. Tú, apaciéntame, corderos. O sea, es bueno ver que hay 3 categorías que se presentan. Una primera categoría, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta el jefe de él como jefe, le da ese poder, esa autoridad para que él sea el que apaciente, es el jefe. O sea, eso le da un mandato. Mandato para que él sea el jefe de ese equipo. Sí.
ya entonces Pedro toma el poder del equipo. Y en la primera asamblea que se hace, Pedro dirige ese equipo. Y entonces Pedro ya, y ahí viene el papado, ¿no? Papado, lo que es el papa hoy, el papá de esos mandatos de Jesús. Y a través de los años ha habido en la iglesia un jefe, y hoy es el jefe de la iglesia, es el Papa Francisco. Y han sido más de 260 jefes a través de la historia de más de 21 años que ese mandato de Jesús en Pedro se ha podido mantener. Ha habido un jefe, ha habido algunos problemas en ocasiones, porque los humanos siempre tenemos dificultades, pero se ha podido mantener más de 21 siglos, más de 20 siglos, estamos ya en el siglo XXI, se ha podido mantener con ese poder que Jesús le da a Pedro. Y por supuesto, como un equipo humano, murió Pedro, tenía que venir otro jefe. Sí, por supuesto. Porque si no se termina en ese momento, tenían que haber jefes. Y aunque en el tiempo han habido grupos que se han separado, pero siempre, hoy día, tenemos muchas iglesias, pero siempre ha habido un jefe. Un jefe que es el Papa. Y todo equipo humano tiene que tener un jefe. Sí, nosotros en la casa tenemos también un jefe. Yo hago de jefe en nuestra Confederación Autónoma Sindical Racista CAS, electos, ¿no?, democráticamente por los trabajadores. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica se ha podido mantener a través de un papado, de un jefe, a través de un jefe. Han habido otras iglesias que se han separado, que también tienen un jefe. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana, el jefe de la Iglesia Anglicana, que creó Enrique VIII, el jefe de la Iglesia Anglicana es la reina. Es la reina, es la jefa de la Iglesia en Inglaterra. En cambio, los luteranos tienen obispo, como la Iglesia Católica tienen obispo. Y los ortodoxos también tienen un patriarca, un jefe patriarca que dirige la iglesia. Todo grupo humano exige un jefe. Y eso es lo que en este evangelio de hoy Jesús le da el poder a Pedro para que apaciente las ovejas. Así es. Bien, dentro de unos segundos vamos a volver con ustedes. Por favor, quédese con nosotros para que escuche los próximos comentarios. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy, al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo, y con toda seguridad responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Encuentra todo lo bello que tiene esta tierra para ofrecerte. Salta a lo desconocido o vuelve a probar
lo que te hace feliz una y otra vez. Tienes permiso de perderte, porque todos los caminos te llevarán a una experiencia maravillosa. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo dominicano. Bien, amigas y amigos, nosotros como constitucionalistas DEICI queremos resaltar los hechos acontecidos ya hace 57 años históricos de nuestro de país. lo que ha sido, lo que fue llamada la Revolución de Abril. En primer lugar, tengo que comenzar que nuestra confederación se formó un 28 de enero del 62. Se forma nuestra confederación. Comenzamos a luchar por la democracia, los residuos todavía del Trujillato estaban, y comenzamos a trabajar para que hubieran cambios importantes en nuestro país. Esos cambios surgen con la primera elecciones que se dan en el país y se elige a un presidente democrático, a Juan Bosch. Se eligió a Juan Bosch como presidente de los dominicanos, con una votación muy importante, porque Juan Bosch se apoyó en algo interesante, Daisy. Juan Bosch, mientras Viriato Fiallo hablaba de que tenía un látigo para los trujillistas, Juan Bosch habló de borrón y cuenta nueva. Sí. Entonces todo... De ahí es que viene la palabra borrón y cuenta nueva. No, claro, él la utilizó. Sí, la utilizó. ¿Por qué? Porque él, conocedor de la psicología de este pueblo, sabía que este pueblo era trujillita. Sí, claro. Y que tenía que llamar a los trujillitas a votar por él. Mientras Viriato Fiallo, que era el otro candidato, lo que tenía era un látigo para acabar con los trujillistas. Me iban a pasar muy mal los trujillistas. Claro, muy mal. Según él. Juan Bosch inteligentemente dice, no, borrón y cuenta nueva. Ese asunto ya se acabó, Claro, Trujillo se claro, acabó ya, claro, vengan claro. todos para acá. Y entonces, en una forma abrumadora, Juan Bosch le gana a Viriato Fiallo las elecciones. Pero ¿qué sucede? Que Juan Bosch viene con un programa revolucionario de cambios importantes en la educación, en todos los aspectos. Y algunos seguidores de Juan Bosch, como Miolán, Ángel Miolán, aspiraban a crear una central única de los trabajadores también, que nosotros no, nos opusimos a esas posiciones de querer crear, como en México, una gran central dominada por el partido de gobierno. De todos modos, se acumularon una serie de cosas al profesor Juan Bosch, y ahí participó la jerarquía de la Iglesia Católica, según se cuenta, y participaron un grupo de militares, ¿no?, que se oponían a esos principios De Juan Bosch. Oye, la iglesia. La iglesia, la jerarquía. La jerarquía. Porque la población, en sentido general, estaba de acuerdo. Aunque nosotros como confederación no estábamos de acuerdo con el intento de Ángel Miolán de crear una confederación de gobierno, no estábamos de acuerdo con eso, sin embargo, apoyábamos el gobierno democrático. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa situación, hay una componenda y se le da un golpe de Estado a Juan Bosch el 24 de septiembre en la madrugada, el día de la Mercedes, se da un golpe de Estado. Se tumba el gobierno revolucionario, teniendo 7 meses en el poder. Entonces, ante esa situación, Juan Bosch sale al exilio, muchos otros dominicanos se fueron al exilio, toma un gobierno de un triunvirato, en ese triunvirato entra Donald Ricabral, que es el que dirige finalmente el triunvirato. Y sucede que los militares comienzan a crear un ambiente de la vuelta a Juan Bosch al poder y que se respete la Constitución Y la voluntad del pueblo. y la voluntad popular. Entonces, en ese sentido, se dividen los militares en dos grupos. Un grupo que pide
la vuelta de Juan Bosch y otro grupo que se opone a la vuelta de Juan Bosch. Nosotros como confederación, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, nuestro compañero Henry Molina fue uno de los primeros que cayó preso cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. ¿Por qué? Porque nuestra confederación, desde el primer momento, estuvo apoyando, estuvo en contra, apoyando a los grupos que estábamos en contra de el golpe de Estado contra Juan Bosch. Estuvimos en contra. Claro, claro. Y entonces, ante esa posición, los militares recogieron al compañero Henry Molina, secretario general, en ese entonces presidente de nuestra confederación, y fue uno de los primeros que fue apresado por mantener una posición firme. Claro. ¿Una posición firme en qué sentido? De no golpe de Estado, respeto a la Constitución. Y en ese sentido, entonces, comenzamos a hacer un trabajo para la vuelta de Juan Bosch al poder. Pero los militares también, había un grupo que estaba totalmente de acuerdo que volviera Juan Bosch, y había otro grupo que se oponía a Juan Bosch. Entonces surge una división entre los militares. Al surgir una división entre los militares, el grupo que apoyaba la vuelta de Juan Bosch derrota al gobierno de don Henrique Cabral, y eso fue un 24 de abril en la tarde. 24 de abril. Yo estoy en ese entonces, en Salinas de Puerto Hermoso, precisamente, formando una cooperativa. El sábado 24 de abril. Y cuando estoy en medio de mi asamblea, animado, Sí. llegaron los marines, me agarran y me llevan preso y me llevan a la policía de Baní preso. Yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me llevan preso? No, que usted es un revolucionario y usted está a favor de la vuelta de Juan Bosch y nosotros lo llevamos preso porque hay un golpe. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Bueno, me enteran, ellos son los que me enteran, que me llevan preso porque yo soy un revolucionario apoyando la vuelta de Juan Bosch y se había dado un golpe de Estado a don Henrique Cabral. Esa noche amanecí preso en la policía de Baní. El otro día hablé con los policías, me soltaron y arrancamos para Baní. El domingo siguiente, Arrancaron para acá. para la capital, de Baní para la capital. El domingo siguiente, eso fue el sábado, ya el domingo siguiente, Henry Molina convoca, el 24 de abril, convoca al comité ejecutivo de la CAS. Y ese mismo domingo, el otro día, vamos, todos los que pudimos llegar al comité, del Comité Ejecutivo Confederal, decidimos ya formalmente apoyar el golpe de Estado a don Henrique Cabral y pelear por la vuelta de Juan Bosch al poder. En ese sentido, entonces, fuimos al gobierno, al programa del Gordo de la Semana en Radio Televisión Dominicana y apoyamos públicamente nuestro deseo de la vuelta de Juan Bosch al poder. Todo eso ahí es en el mismo año 1960. No, el otro día, 64. 64. El golpe de Estado a don Henrique Cabral se le da primeramente el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63. 24 de septiembre. Sí. Entonces ahí entra En abril del 65 es que surge la Revolución de Abril, 2 años después, exacto, 2 porque años ahí después. tuvo el gobierno de facto del triunvirato que dirigió don Henrique Cabral. Y entonces nosotros estuvimos trabajando para la vuelta de Juan Bosch al poder. Llegamos a hacer una huelga al gobierno de don Henrique Cabral de una semana por el asunto del seguro social, porque él quería aumentar, de un decreto aumentando
que los trabajadores teníamos que pagar un 7% del seguro social igual que los patronos. Nosotros nos opusimos porque no había ningún programa, ningún plan para eso. Y entonces le metimos una huelga de 5 días. Y tuvieron ganancia cerramos. de causa. Y entonces el gobierno de Donald Reed echó para atrás el decreto y solamente hace que los patronos paguen. Como hasta la hora. Antes de suceder el derrumbe del seguro social. Exacto. Seguimos pagando el 2,5%, claro. Y los patronos llegaron a pagar el 7,5%. O sea, se aumentó un 5%. Sí. Nosotros, ese es uno de los logros. Claro, y nosotros estuvimos en contra de ese aumento. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió entonces que el golpe de Estado a los militares constitucionalistas que quieren jugar a Juan Bosch al poder, le dan ya en el 65, 2 años después o año y medio después del golpe de Estado de Juan Bosch, le dan un golpe de Estado a Donald Reed Cabral. Y volveremos dentro de un segundo para continuar ese aspecto histórico importante. Está muy, muy importante. Estamos entonces cuando surge la Revolución de Abril en el 65 y que el Comité Ejecutivo Confederal de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, y yo estaba presente porque vine de Baní a la capital temprano y me inserté inmediatamente a la lucha revolucionaria. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Quédese con nosotros, no se vayan. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo, y con toda seguridad responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Encuentra todo lo bello que tiene esta tierra para ofrecerte. Salta a lo desconocido o vuelve a probar lo que te hace feliz una y otra vez. Tienes permiso de perderte, porque todos los caminos te llevarán a una experiencia maravillosa. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo dominicano. Bien, gracias por acompañarnos. Daisy, entonces comienza una lucha entre dos bandos militares. Un grupo encabezado por Wessing, que apoyaba que se quedara Donald Reed Cabral, y un grupo encabezado por varios militares, entre ellos el jefe ya finalmente de la revolución, que fue nuestro amigo
el coronel Camaño. Bueno, comenzamos la revuelta armada, tomamos el gobierno y entonces formamos un gobierno abajo, en Ciudad Nueva, un gobierno de la capital encabezado por el amigo jefe de la revolución, Camaño. Ahí trae en acción Camaño. Sí. ¿Qué sucedió? Que ya 4 días después, el 28, un día como ayer, estamos 28, sí, claro, los norteamericanos invaden el país por segunda vez. Se da la segunda invasión. Sí, y hace ayer, 122, ayer cumplimos 57 años de ese desembarco de los marines, 42.000 marines que fueron autorizados por el presidente Lyndon Johnson de Estados Unidos. Desembarcan los norteamericanos y apoyan al gobierno, apoyan a Enver Barrera y su equipo, forman un gobierno aparte, y entonces la capital, Santo Domingo, estaba controlada por los revolucionarios, estaba controlada por todos nosotros. Pero sucedió que los norteamericanos, desde el aeropuerto, tiraron alambrada. Tiraron alambrada desde allá, el aeropuerto, hasta el hotel internacional, el hotel. Y dividieron la ciudad en dos con las alambradas. O sea, toda una alambrada. Para usted cruzar de un lado de la ciudad al otro lado, tenía que pasar por los puestos militares norteamericanos. Fueron 42.000 marines que se apoderaron de la capital, prácticamente, que era donde estaba la revolución. En el interior no hubo gran movimiento revolucionario. Entonces, esos marines tomaron el poder prácticamente, y la parte norte, Leah Wessing y Wessing, hace un general que estaba apoyando, el 13 de mayo, inicia una redada de limpieza en toda la parte norte de la capital. Y todos los focos guerrilleros que controlaban la parte norte de la ciudad tuvieron que abandonar las armas y cruzar para la parte donde estábamos nosotros con el coronel Camaño. Y entonces cruzaron y toda la parte norte fue prácticamente limpiada, digámoslo así. Todos los revolucionarios vinieron a la parte de Ciudad Nueva, exacto, a la parte de abajo, y entonces, en ese sentido, los americanos avanzaban. Las alambradas las fueron moviendo. Para adelante, para llegar, intentar desalojarnos de Ciudad Nueva. Exacto. Entonces, oye, nada, nos opusimos radicalmente. Luchamos. La CAS, la Confederación CAS, formó su comando armado. Yo estaba dentro de ese comando armado. Yo tengo mi carnet revolucionario. Pero con un fusil ahí. Hacíamos, claro. Wow. No, yo tenía. ¿Usted llegó a disparar? Claro que sí. Llegué a disparar en varias ocasiones. Y nosotros, en todo ese proceso. La familia de todos esos comandantes. Mi familia quedó dentro del proceso revolucionario. O sea, las alambradas estaban detrás de nuestra casa. Vivíamos en la Pimentel y la alambrada pasaban por la Padre García. Desde arriba, de la 27 de febrero, para ubicarnos, la alambrada la fueron bajando hasta la Padre García. Padre García, y bajaba hasta las 5 esquinas, calle Abreu, o sea que los americanos iban bajando sus alambradas. Mi esposa en ese entonces estaba preñada de Gabriel y los tiros no lo soportaba. Entonces tuvimos que salir, ella tuvo que salir a otro sitio hasta que Gabriel hasta que pudiera dar a luz. De todos modos, ella se trasladó, seguimos trabajando nosotros. En ese proceso nos acompañaron muy activamente el compañero Porfirio Zarzuela, fallecido, que en paz descanse, el compañero Rosendo López, que
que todavía está activo, me llamó estos días. Saludo al compañero Rosendo López, amigo. Vivíamos en casa y toda la noche salíamos de San Carlos a mi casa, que es la parte alta de San Carlos, y por la mañana temprano nos integrábamos al comando. Entonces, así pasamos todo ese proceso de Revolución de Abril, hasta que el día 3 del mes de septiembre se llegó a un acuerdo con la OEA, porque los norteamericanos invadieron el país con el pretexto de salvar vida americana. Ese fue el pretexto. Y entonces se logró ya el 3 de septiembre un acuerdo. Qué bien. Recuerdo que ese acuerdo fue votado democráticamente en una gran asamblea en Ciudad Nueva, donde votamos nosotros para que se llegara a un acuerdo. Los grupos más extremistas, hubieron grupos extremistas que no querían seguir la revolución. Increíble. Una ilógica totalmente. Cónchale, Dios. Con qué fuerza, con qué poder Sí. vamos a enfrentar el imperialismo. El imperialismo norteamericano con su fuerza no nos sacó, porque finalmente vino una época muerta de negociación. Claro. Porque claro. nosotros se amenazó que si intentaban sacarnos íbamos a desbaratar todo lo que eran los sitios históricos de la ciudad. Sí. Entonces se llegó a una negociación. Nosotros como confederación votamos a favor de que tenía, y la gran mayoría de los revolucionarios que estábamos en Ciudad Nueva, votamos para que sí hubiera un diálogo, y finalmente se firmó con la OEA un acuerdo el 3 de septiembre. Y se paró del 24 de abril, que comenzaron la lucha, hasta el 3 de septiembre, que se firmó el acuerdo. Bueno, pero esa fue la segunda invasión. La primera invasión que dan Estados Unidos fue una invasión interesante. Ya con el gobierno de Woodrow Wilson, que fue un gobierno norteamericano, el 13 de mayo del 1916 se da la primera invasión, sí, 13 de mayo del 16, que duró hasta el 24, ya hasta el 24, hasta septiembre, 27 de diciembre del 24. Tuvieron 4 años prácticamente. Bueno, en ese periodo los americanos lograron crear la carretera del norte, la Duarte, que no existía, antes era caballo que se iba. Y desde el año 1900... No había tanta gente. Sí, y esa invasión cumple 106 años de la invasión ahora en mayo. El 13 de mayo cumple 106 años de la primera invasión norteamericana. Entonces, ellos apoyaron en la doctrina de la doctrina Monroe, que era la doctrina que decía América para los americanos. Entonces, invadieron el país. Pero además, ellos temían de que los alemanes pudieran montar aquí un centro militar. Ese fue uno de los temores, de las excusas de los americanos. Y segundo, que ellos tenían desde el año 2005, ellos tenían apoderadas las aduanas y se estaban cobrando unas deudas que tenían. Y ellos temían, a pretexto, que si se daban las revueltas, si aquí no había, como habían tantos problemas de los grupos militares internos, si aquí no había realmente posibilidades de paz, ellos no se iban a cobrar la deuda. Con esos dos pretextos. Finalmente, la deuda, ellos se fueron ya el 27 de diciembre, y la deuda finalmente la pagó Trujillo, que eran 16 millones de dólares en aquel entonces. 16. Y se firmó un contrato se firmó Trujillo con Hall, fue un secretario de Estado norteamericano en el 1940. Ese obelisco se le llama el obelisco Hembra. Trujillo lo hizo y ahí había una estatua ahí, una tarja que decía por qué se levantó ese obelisco, que le llaman el obelisco Hembra. Sí, así es. Y eso fue el convenio Trujillo-Hall en el 1940, cuando los americanos entregaron el puerto de Santo Domingo, las aduanas la entregaron al gobierno, porque había que pagarle a los americanos un total de 9.200.000 y tantos pesos, y Trujillo
pagó la deuda eterna en el 1947. Paga la deuda eterna y ya Trujillo comienza a trabajar sin deuda externa. Sin deuda externa. Y entonces ya el país comenzó una nueva etapa, la etapa del Trujillo, con sus contradicciones por la violencia, que nosotros nos opusimos al régimen de Trujillo, pero nadie puede negar que Trujillo hizo pagó las deudas y tantas cosas que hizo en este país, pero indudablemente que lo dañaba por sus posiciones de la violencia y su dictadura, toda dictadura. Entonces, en ese sentido, estamos celebrando ya ahora en mayo los 106 años de la invasión norteamericana, la primera invasión, y los 57 años los celebramos ahora, en el día de ayer, 57 años de la invasión en el año ya 65 con la Revolución de Abril. 4 días después de la Revolución de Abril, la Revolución de Abril estalló el 24 de abril, el 28 de abril ya estaban los americanos aquí con 42.000 marines, con el pretexto de que la revolución era comunista y que íbamos a hacer otra Cuba aquí en el país. Y en ese sentido invaden por segunda vez al país y que ya con una flota importante de 41 buques que rodearon la isla y entraron en Santo Domingo el 28 de abril del 65. ¿Bien? Qué interesante, muy interesante. Bueno, concluimos esa etapa. Y sumamente interesante. Hay muchas personas que yo sé que nos están mirando ahora que no conocen esos hechos. Y en el último segmento, Daisy, vamos a hablar del 1 de mayo. Sí, vamos a una breve pausa y regresamos inmediato. ¿Cómo no? Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo y con toda seguridad responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Encuentra todo lo bello que tiene esta tierra para ofrecerte. Salta a lo desconocido o vuelve a probar lo que te hace feliz una y otra vez. Tienes permiso de perderte, porque todos los caminos te llevarán a una experiencia maravillosa. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo dominicano. Bien, amigos oyentes, y como decíamos en principio del programa, hoy estamos en una antesala de lo que es nuestro 1 de mayo, y para lo cual las 3 centrales sindicales pues nos estamos preparando para esto. Así es que Gabriel, en el día de ayer se hizo una importante rueda de prensa
para afinar y decirle a la población qué vamos a hacer el día 1 de mayo, que ahora será de manera concentrada, no habrá caminata, sino de manera concentrada en el Parque Mauricio Báez, que esperamos que los compañeros y compañeras... Pero nosotros vamos a salir de la casa, vamos a marchar desde la casa. Bien, los casianos, esta buena orientación para los casianos, que vamos a salir de la casa. De la casa, y estamos llamando que nos convoquemos en el local de la Juan Erazo 39, nos colocamos allá y vamos caminando, como lo hicimos en otra ocasión, hasta el parque de Mauricio Báez. Así que estaremos ahí celebrando el 1 de mayo. Pero ¿qué es lo que celebramos el 1 de mayo? Primeramente, es bueno recordar la historia, brevemente. La historia, claro. Los trabajadores estaban, cuando se da la revolución industrial, ya fue en el año 1860, 1700 y tanto, la revolución industrial, ya en 1800 comienzan a formarse los sindicatos, comienzan la protesta. ¿Por qué la protesta? Porque primeramente la revolución industrial, Daisy, pasó el trabajo manual que se hacía a mano, ¿no?, al trabajo de las industrias propiamente, con el invento de la máquina de vapor. La máquina de vapor, ¿qué es lo que es la máquina de vapor? El fuego, el calor del fuego, producía energía, movía una polea y movía las máquinas. Así es. Por ejemplo, yo recuerdo que los rodillos que habían aquí en este país tenían un fogón en la parte de atrás. Ah, tenía un fogón. Un fogón. Ah, mira. Ese fogón porque era con leña. El rodillo que pisaba la tierra. Correcto, el rodillo que pisaba la tierra. La talvia y la tierra para presionar las carreteras. Sí. Los rodillos tenían un fogón atrás porque eran de vapor. Y entonces tenían un fogón que se alimentaba con leña, ¿no?, o con carbón de hulla, carbón de piedra, como se llama, o con leña. Y ese fogón movía con el vapor que producía por una turbina y movía al rodillo. ¡Pum! Fíjense que yo conocí muy bien los rodillos. Entonces era por mi casa pasaban los rodillos pisando la pero tierra. Pero era con ese fogón atrás que movía la máquina, el vapor del fuego. Yo pensaba que era como porque había un conductor, ¿no? Había un conductor. Yo pensaba que había algo. ¿Y te acuerdas la polea grande que había? Sí, eso. Bueno, entonces inventa la máquina de vapor. La máquina de vapor trae a los trabajadores muchos problemas. Sí. ¿Cuáles problemas trae? Trabajo de 18 horas, los niños trabajaban de 4 a 5 años trabajando en las máquinas, limpiando, haciendo trabajo en la máquina. Los niños eran maltratados, las mujeres trabajaban 12, 14 horas. Y entonces surge un movimiento en el mundo de la 3-8. Pelear para 3-8. 18 horas de trabajo a 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas para hacer posible descansar y 8 horas para el recreo y la familia. 8 horas para trabajar, 8 horas para la familia, la recreación, y 8 horas la cultura, para trabajar. Y 8 horas para dormir. Para dormir, perdón. Esas eran las 3-8. Que todavía está así lo creemos, ¿no? Así lo creemos. Entonces, en ese sentido, la 3-8. Y surgió entonces, ya en Chicago, en una plaza en Haymat, hicieron una huelga los trabajadores reclamando la 3-8 y reclamando otra serie de reivindicaciones. Allí surgió una explosión que se supo finalmente que fue preparada por la policía. Hubieron algunos policías heridos y entonces condenaron a muerte a varios dirigentes sindicales de aquel entonces. Y ahí ya posteriormente se coge el día 1 de mayo para reconocer en el mundo entero, reconocer a los mártires de Chicago. Y ya ese 1 de mayo se extiende en el mundo entero y comienza, a excepción de Estados Unidos, ni en Puerto Rico, que depende de Estados Unidos, no se hace, el Día del Trabajo no es el 1 de mayo, ellos es 3 de septiembre. Ellos tienen otro. Entonces tienen otro día. Entonces recordamos el 1 de mayo a los mártires de Chicago, pero recordamos también a los mártires nuestros como Doña Tingó, Pata Blanca, Mauricio Báez y tantos otros que dieron la vida. Pero no solamente los que dieron la vida con el martirio, como Doña Tingó,
sino también aquellos que murieron en el campo de honor del trabajo. Sí, así es. Y recordamos ese 1 de mayo. Eso es el día de los trabajadores, de todos, de ustedes, de todos nosotros. Sí, porque en definitiva, ¿quiénes somos trabajadores? Todos. Los médicos son trabajadores de la salud, los abogados son trabajadores de las leyes, Los ingenieros son de la construcción, etc. ingenieros civiles, Todos etcétera. somos trabajadores. Entonces celebramos el Día del Trabajo. Y vamos a hacer, atención, el día 1 de mayo vamos a realizar un meeting, las 3 centrales principales en el parque de Mauricio Báez, que está en la San Martín con Kennedy, frente a los pensionados. De la hermandad. Ahí en la hermandad de pensionados. Y ahí vamos a celebrar un meeting en las 3 centrales a partir de las 9:30 de la mañana. Y te esperamos para demandar un código de trabajo que verdaderamente no excluya la cesantía, que saque las conquistas que hemos hecho, que hemos logrado, y para obtener también, pelear, denunciar algo fundamental, la seguridad social, que podamos tener pensiones dignas, que podamos tener posibilidades mejores. Así que le invitamos este 1 de mayo a celebrar juntos con las 3 centrales sindicales, repito, en el parque Mauricio Báez, que queda en la San Martín, entrando al 5º centenario, abajo del 5º centenario, del puente del 5º centenario, San Martín con Kennedy. Ahí esperamos para celebrar el 1 de mayo y demandar que el código de trabajo que se está discutiendo no sea excluyente, sino al contrario, que pueda aumentar las conquistas y una seguridad social que permita a todos verdaderamente tener pensiones dignas y todos tener salud adecuada. Así es que le esperamos en este 1 de mayo. Por una reforma de una seguridad social de manera integral. Integral, así es. Será hasta nuestro próximo programa. Le esperamos mañana con entusiasmo, con mucha fe en Dios nuestro Señor, de que vamos a celebrar un gran acto de los trabajadores dominicanos de las 3 centrales del país. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. En el próximo hablaremos de los resultados, pero también de algunos viajes y de la OIT, que comienza ya primera vez después del COVID. Ya la OIT comienza presencialmente en Ginebra su conferencia anual. Será sus 110 conferencias. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto. Bye bye. Hasta luego, pues. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta